Estamos ahora en el Museo de la Ciudad. Antes se conocía como el antiguo Hospital San Juan de Dios. Esta fue una de las primeras construcciones civiles de aquí de Quito. Fue construida en 1565 y funcionaba como el Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. Fue la primera casa hospitalaria, como se puede decir, ¿no? Tomando en cuenta que en ese momento no se veía a un hospital como lo entendemos ahora, sino un espacio de acogida de personas vulnerables. Venían viudas, huérfanos, viajeros que iban de un lugar a otro, obviamente enfermos que eran cuidados a partir de una medicina que involucraba tanto lo popular, las plantas, la sanación, los ungüentos, emplastos, pero también el tema religioso. Es decir, aquí no solamente se curaba el cuerpo, sino que también se sanaba el alma. Funcionó desde 1565 hasta 1974 sin cerrar sus puertas. Es decir, acá en este espacio siempre hubo la presencia de personal que esté al cuidado del otro, a la caridad del otro. En el siglo XVIII empiezan ya como a entenderse el tema de la medicina, las primeras prácticas y demás, pero ya en el siglo XIX hay un mayor aparataje, digamos, de la medicina como lo conocemos ahora, ¿no? Distintos espacios del museo se transforman en salas de cirugía, en enfermerías, tenía una botica, también tuvo una escuela. En muchos lugares del espacio se encuentran todavía unos pequeños vestigios y fotos que dan cuenta de lo que solía ser ese lugar. Por ejemplo, la cocina, el huerto. Con el paso del tiempo, imagínense, ya pasan un poco más de 400 años, el edificio está totalmente desgastado, entonces cierra sus puertas. Esto también porque empiezan a surgir, a crear en la ciudad nuevos edificios dedicados a la medicina de ese momento. Por ejemplo, el Hospital Militar, está ya el Hospital Eugenio Espejo, etc. De tal manera que el hospital se cierra y pasa varios años en un proceso de transformación. Es recuperado en 1998, como lo ven ahora, que se abre al público, a la ciudadanía, como otra casa de acogida, como con un significado distinto, que es trabajar con la ciudad, precisamente para reconocer, aprender, valorar la historia de Quito. Y se inaugura el Museo de la Ciudad en julio de 1998 y hasta ahora hemos trabajado con distintas exposiciones. Tenemos una exposición permanente con la que se abrió, que habla desde los primeros habitantes de Quito hasta el siglo XX. Estamos en un lugar bastante bonito e importante para nosotros, que es la iglesia del antiguo Hospital San Juan de Dios. Esta es una iglesia, como lo pueden ver, es barroca, es del siglo XVIII. Y aquí se dan misas de todo tipo. Era en este momento como la iglesia del barrio, donde venían varias personas que habitaban en las casas cercanas, ¿no? La iglesia igual tuvo un periodo de funcionamiento aproximadamente hasta el siglo XX, cuando empieza a cerrarse el hospital. Actualmente ya no es un espacio sacral, es decir, ahora es un espacio donde nosotros, a través de una ceremonia que se realizó en el momento de la renovación del hospital, se hizo una misa para desacralizarle de tal manera. Y ahora eso nos funciona, nos sirve muchísimo para hablar principalmente de algunos de los retablos, de algunos de los santos. Hablamos de la imagen principal, que es la Virgen de los Ángeles, que es la patrona y que fue la patrona del hospital. Y también es que ahora sirve muchísimo para tener eventos culturales. Por ejemplo, en el mes de mayo, que es el mes de los museos, solemos tener muchas actividades, tenemos grupos que visitan, tenemos obras de títere, tenemos obras de teatro. Cuando es la Semana Santa hay
músicos por la Semana Sacra, es decir, hay muchísimas actividades que permiten que este igual sea reconocido como un lugar emblemático dentro de los protocolos, por ejemplo, que realizan distintas instituciones como el municipio de Quito. Entonces, para nosotros es un lugar que nos permite hablar de diversos temas sin tener como la carga todavía de lo sagrado, sino que ahora es parte del espacio cultural que es el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad abre sus puertas con una exposición permanente que habla sobre la historia de Quito. Tiene un enfoque desde la historia social, desde la historia de la cotidianidad, y se generan varias salas que son desde los primeros habitantes, donde se habla la relación del territorio con los habitantes de ese espacio, los rituales, la espiritualidad. Tenemos la sala del siglo XVI, donde se habló de la conquista, donde se puede relacionar los cambios que ocurren tanto en el territorio como en las prácticas religiosas, en el tema de la comida. Está también el siglo XVII, donde hablamos de la influencia de la religión y también las prácticas de comercio que se dan en este siglo. En el XVIII es la llegada de las influencias de la Ilustración y los espacios donde se empieza a cambiar esta visión sobre el descubrir el mundo y también algunas ideas sobre la independencia. Al final tenemos este espacio, la sala del siglo XX, que es la más nueva, se inauguró en diciembre del 2023. Es una sala que habla precisamente de los cambios sucedidos en este siglo que fue que muchos ya lo vivimos, y sobre todo que hubo muchos cambios a nivel político dentro de la sociedad quiteña, principalmente ecuatoriana. Y hablamos sobre las relaciones, por ejemplo, entre la ciudad, el campo, cómo Quito se va construyendo y se va configurando desde unas prácticas ligadas al tema social, a la política, la transformación de la ciudad. Hay una relación bastante interesante con distintos niveles del discurso. Tenemos en cada estancia, en cada espacio, preguntas educativas, tenemos distintas materialidades como el arte. Aquí, por ejemplo, tenemos un bordado que fue hecho a mano por las compañeras de Llano Grande, quienes hicieron este bordado, precisamente para hablar la relación con lo rural. El museo ha cambiado en distintos aspectos, distintos enfoques. Tomen en cuenta que empezamos en el 98, ya ahora en el 2024 hay muchísimas cosas que desde la perspectiva museológica, educativa, las investigaciones, el vínculo comunitario también es súper significativo. Trabajamos con varias escuelas aledañas, con vecinos, trabajamos con casas culturales, es decir, la propuesta museológica y educativa también varía y ha cambiado con respecto a las tendencias también de la nueva museología y los intereses que tenemos como museo al ser un referente educativo, ¿no? De tal manera que tratamos de incorporar en los discursos estas presencias distintas que por lo general no suelen estar en un museo. Lo que nos interesa como espacio educativo es precisamente eso, que sea un lugar donde a través de un recorrido didáctico con medios un poco más interactivos podamos reconocer las prácticas, podamos aprender sobre la historia con el fin que podamos tener como una relación con el presente un poco más informada, reconociendo por qué el pasado influye directamente con el ahora y cómo lo que pasa ahora va a influir en el futuro.